Hemos invitado por eso al señor Juan Manuel Saavedra, que ya ha venido en otras oportunidades y nos ha hecho conocer a la Misión Internacional de Ciudades Seguras en América Latina, que es una misión, una asociación que él preside. Junto a él hemos invitado al señor Alonso Cárdenas, politólogo y profesor de la Universidad Ruiz de Montoya. Y está en este momento con nosotros desde ya Carlos González, docente de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Y estamos en espera de Enzo Helguera. Pero comencemos nosotros. Y lo primero que quisiera preguntarles, en el orden en que he presentado a los invitados, es ¿qué es lo que ha precipitado esta crisis? Porque ya la damos por establecida, terminada, concluida, pero permanece una duda. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Qué relación tiene con la criminalidad no controlada por un gobierno ineficiente en ese campo, sin duda, pero también por el contexto general que está marcado por el acercamiento a las fechas electorales? Señor Saavedra, ¿cuál es su opinión? ¿Qué es lo que ha precipitado esta crisis y cuáles son las causas de fondo? Bueno, muy buenos días. En realidad, lo que ha precipitado fue unos días previos, una serie de declaraciones desafortunadas, empezando por la presidenta Boluarte, que mencionó de que si los extorsionadores te llamaban, no les contestabas las llamadas y eso estaba resuelto. Eso causó indignación, no solamente en la población, sino también ya en la clase política, las bancadas estaban preocupadas a la proximidad también del proceso electoral y sostener un gobierno con bajísima popularidad. Y ocurre un hecho, obviamente condenable, un hecho lamentable, que fue el ataque a Agua Marina, que se produce casi a la medianoche, ¿no? Y esto ocasiona un efecto inmediato de activación de un proceso de vacancia que es presentado luego al día siguiente inmediatamente por la congresista Norma Yarro de Renovación Popular, que obviamente desencadena un efecto dominó en donde los demás partidos, ya Fuerza Popular y APP, deciden apoyar el proceso de vacancia y termina obviamente con la historia que todos conocemos. Entonces, ¿Su opinión es entonces que toda esta crisis ha sido iniciada por una iniciativa de Renovación Popular, que ha sido seguida por otros partidos que hasta el momento estaban más o menos en una relación de alianza con él en el Congreso? Claro, porque ellos, otros partidos, sostenían a la presidenta Boluarte y ante, digamos, esta iniciativa ya de poner fin al gobierno de la presidenta Boluarte, se genera obviamente el proceso de vacancia presidencial con más de 104 votos, ¿no? Algo que realmente sorprendió. Solamente un congresista votó en contra, el congresista Azurín, que en realidad no sabemos el por qué votó en contra, pero sí fue mayoritario y esto ha marcado una nueva etapa con más de 7 presidentes en menos de 9, 10 años, y esto es realmente también genera una inestabilidad política permanente. Gracias a Dios el tema económico está en paralelo, estamos bien, ¿no? Pero sí va a generar, obviamente, yo creo hoy que el presidente Gerí tome en este momento decisiones importantes para la lucha contra la criminalidad y convoque, en principio, un buen premier y un ministro del Interior. Hay que precisar, sin embargo, que un congresista se manifestó claramente en contra, Jorge Montoya, de Honor y Democracia, era almirante en retiro, pero no tomó parte en el voto porque tenía licencia médica, pero sí se expresó diciendo que era una mala idea y que no favorecía los intereses del país. De la misma manera que por la mañana lo hizo el congresista Fernando Rospiglioso y de Fuerza Popular, que dijo que era una maniobra de los caviares y los comunistas. Eso es lo que explicó vía tuit antes de alinearse con la posición de su bancada y de finalmente terminar viéndose presidente del Congreso. Señor Cárdenas, su opinión sobre lo que ha dicho el señor Saavedra, ¿qué podemos complementar? Bueno, yo creo que esta situación, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un nuevo capítulo de un proceso de descomposición institucional acelerado, ¿no? Que venimos arrastrando desde la caída de Jaime Saavedra en el gobierno de Kuczynski, ¿no? Ahí se empieza a consolidar lo que en ciencia política se denomina parlamentarismo desenfrenado, ¿no? Este parlamentarismo desenfrenado se consolida cuando en octubre del año 2021 el Congreso de aquella época aprueba una ley que regula la cuestión de confianza, ¿no?
esa ley que regula la cuestión de confianza quiebra totalmente el equilibrio de poderes en el Perú y se consolida una especie de parlamentarismo chicha, porque digamos, nuestro sistema parlamentario no tiene partidos políticos atrás que lo respalde. Y eso ha generado que nosotros nos encontremos en esta situación, ¿no? Esa transformación, digamos, totalmente irregular de un sistema presidencial con acento francés a un parlamentarismo chicha sin sistema de partidos, ¿no? Lo hemos visto en el copamiento, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, lo que ha sucedido con la Junta Nacional de Justicia, la caída de Pedro Castillo, SUNEDU, la caída de Pedro Castillo después de su autogolpe fallido. Y esta situación de Dina Boluarte ya era como que la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Pero nadie la había previsto. Y nadie había anticipado hasta los últimos días, ni las encuestas, ni los analistas, ni los artículos. Bueno, pero todo el mundo había terminado, al parecer, por resignarse a que la señora Boluarte, pese a sus declaraciones desafortunadas y sus nombramientos de ministros... Era una cosa más que, digamos, una declaración más desafortunada, que ya estaban acostumbrados. Claro, pero era prácticamente insostenible tener una presidenta con 0% de aprobación, la autoridad política más impopular del mundo, que se pero pudiera el Congreso sostener... está más o menos igual y, sin embargo, está más poderoso que nunca, como usted mismo dice. Pero el Congreso no puede ser cerrado un año antes de las elecciones. Ahí empieza pues estos desequilibrios entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. De acuerdo. Y después, bueno, vienen estos asuntos coyunturales, sus pésimas declaraciones, además a declaraciones que le anteceden que se bañaba en manteca, recordará usted, que todo le llegaba. Y después el atentado contra Agua Marina. Y bueno, se desencadena una situación que el costo político para la coalición que sostenía a Boluarte y ahora sostiene a Gerí era muy alto, ¿no? Entonces decidieron prescindir pues del eslabón más débil de la cadena, que era la señora Boluarte, y ahora tenemos al señor Gerí de presidente, ¿no? Señor González, ¿cuál es su opinión sobre este tema? ¿Qué tendría usted que complementar o matizar? Bueno, primero que nada, muy buenos días. Buenos días. Muy contento de estar aquí con los colegas. Yo creo que el presidencialismo en el Perú en realidad nunca ha funcionado realmente cuando el presidente no tiene mayoría en el Parlamento. Esto ya se ha visto en la época de Belaúnde, cuando la mayoría era odriísta y aprista, y eso terminó en el golpe de Estado de Velasco. Lo mismo sucedió con Fujimori también en los años 90, él no tenía mayoría y tuvo que recurrir lamentablemente al autogolpe. Y hay muchos países del mundo en donde hay gobiernos que buscan coaliciones. Buscan coaliciones. Es el caso de Alan García, ¿no? Que armó una mayoría para su segundo gobierno. Así es. No había tenido mayoría en el Parlamento. Es decir, hay maneras de actuar si uno tiene el talento político y las ideas claras. Por supuesto. Eso también ocurrió con Toledo durante su mandato, donde hubo una alianza con el grupo de Olivera, y Ollanta Humala lo mismo realizó durante su mandato con el grupo de Toledo. ¿Duraron esos gobiernos los 5 años que estaban establecidos? Finalmente sí. La crisis llega en el momento y ya se convierte en permanente, y este es un capítulo más en realidad, desde el año 2016, donde los gobiernos no logran constituir coaliciones en el Congreso, y más bien lo que ha sostenido a la coalición que gobernó ahora con Boluarte es un Congreso que se constituyó en coalición y que la tuvo a Boluarte como una herramienta dentro del Poder Ejecutivo. Esa coalición, habiéndose fundido, acercándose a un contexto de elecciones, porque sabemos todos, según las encuestas, que López Aliaga está confrontado a Keiko Fujimori por un espacio político dentro de la derecha conservadora. Esto ha hecho, desde mi punto de vista, que López Aliaga le haya puesto en agenda el tema a Fuerza Popular sobre el hecho de si estás o no estás con Dina Boluarte. Y eso impulsó en las primeras horas a que Fuerza Popular reaccione de una manera como lo había hecho durante los últimos 2 años, estando a favor de Dina Boluarte hasta que se da cuenta a las 3 de la tarde que en realidad no puede asumir los activos ni los pasivos de Boluarte de cara a las elecciones. Ahora, el propio señor López Aliaga se había reconciliado con el ministro de Transportes, se había reunido con él y había adoptado en los últimos días una actitud que no permitía presagiar lo que sucedió después del concierto de Agua Marina, ¿no? Con López Aliaga es un poco complicado de poder determinar acciones de manera prolongada y estable, ¿no? Hay una complicación ahí para poder determinar cómo su partido reacciona.
Creo que ha tenido ya diferentes variaciones de posición desde que ha sido creado recientemente. Entonces, a mí me parece que ha sido de parte de Renovación Popular desde el punto de vista jurídico, más no desde el punto de vista social y político. Ha sido una jugada maestra que le ha realizado en realidad a Fuerza Popular para ponerlo en contra de la pared. Maestra, diremos, si es que lo beneficia realmente. En Falta ver si esta jugada, como dice usted, va a terminar siendo útil a sus intereses electorales. Lamentablemente, en todo esto no está primando el interés público, ¿no? El interés público es el interés de todos nosotros. Yo creo que el trasfondo no es un trasfondo para favorecer a la seguridad pública, a la economía, ni a los intereses sociales. A eso vamos a ir después de una pequeña pausa, porque después de haber analizado qué es lo que pasó, hay que discutir ahora sobre qué queremos que pase, en qué sentido podemos empujar todos para que el barco Perú llegue al puerto el 28 de julio, autoridades legítimas con respaldo popular y una agenda de desarrollo y de paz. Por eso necesitamos sus opiniones sobre el tipo de gabinete que debe formar el señor Gerí y bajo la autoridad de qué perfil de presidente del Consejo de Ministros. Saber, entre las hipótesis que se están barajando, que sea un gabinete de ancha base, no hay partidos políticos, o un gabinete técnico sin políticos. Nos lo dirán ustedes qué es lo que piensan sobre este tema después de la pausa. A las 9:22 se ha incorporado a nuestra mesa el señor Enzo Helguera, abogado, analista político y gerente general de Imasolu. Y quisiera que conteste brevemente, por favor, lo que ya sus tres colegas han contestado respecto de cómo entender que se haya precipitado a un ritmo tan acelerado la salida de la presidencia y su reemplazo por una persona como el señor José Gerí, que contaba entre aquellos que la habían blindado cuando han habido mociones de vacancia contra ella antes, durante años, ¿no? De hecho, el tema terminó siendo sorpresivo, en mi entender, hasta para ellos mismos, porque fueron de las últimas bancadas que se manifestaron a favor de la vacancia. La última fue la de APP. Y ellos incluso mostraron un poco de resistencia. Somos Perú, dice usted. Somos Perú, hablando de Somos Perú. Son 10, creo, miembros, ¿no? Correcto, pero Somos Perú y APP fueron de los últimos que cambiaron finalmente la decisión por la misma que seguía de la mayoría. Y por otro lado, tampoco creo que Gerí esperaba asumir la presidencia ese día. Las movidas fueron desde horas muy tempranas. Creo que Fuerza Popular ha mostrado un músculo en relación a el deslinde del poder en el que tenía que calcular además con el tema electoral. Creo que ha habido ahí un tipo de maniobra bastante estratégica por parte de ellos. Ha mostrado que ellos tienen la capacidad de ser ese margen que puede maniobrar al resto del Parlamento para finalmente sumarse al apoyo que necesitaban para la vacancia presidencial. Pero si lo que dice usted es correcto, ¿qué ventaja electoral tienen quienes han puesto a Gerí ahí? Porque si Dina Boluarte era un problema para su campaña, Gerí lo va a ser más aún, porque como ha dicho el señor Rafael Belaúnde esta mañana y su interpretación, antes había un títere de la coalición que gobierna desde el Congreso, ahora hay un hombre de ellos. Bueno, una de las cosas que había manifestado Keiko Fujimori de manera anticipada era que ella no iba a tener alguna participación ni en el gobierno y tampoco en el Parlamento, aunque Rospigliosi aún está en la mesa directiva. Entonces, puede que salga esta semana, puede correcto, retirarse, sí, hay esas tiene voces. que elegir en todo caso a un cuarto. Habría que ver los hechos, más allá de los discursos. Creo que van a apuntar estratégicamente a mostrarse de que no van a apoyar más ningún tipo de gobierno y se van a mantener neutrales y críticos, porque si no tienen esa postura, evidentemente no van a tener que mostrarle de manera adicional nada más a su propio electorado. Creo que por allí va apuntando y esa es la diferencia. Entonces vayamos a lo que habíamos dejado planteado antes de la pausa. ¿Cuál es el camino que debemos recorrer de aquí hasta la instalación de las autoridades fruto de elecciones generales en julio próximo? Tanto más que la agenda me parece que es unánime. Garantizar la seguridad de los ciudadanos, combatiendo en particular las organizaciones criminales, número uno. Número dos, garantizar que hayan elecciones transparentes con una autoridad electoral independiente. Y en tercer lugar,
evitar que los logros económicos de los últimos tiempos se vean afectados por la criminalidad y por la inestabilidad política. ¿Qué es lo que podemos prever respecto del gabinete frente a estas responsabilidades? Bueno, el presidente tiene una responsabilidad grande de convocar un gabinete, como se termina, de ancha base, en el cual el premier tenga un perfil, en principio, de concertar con todas las fuerzas políticas, de poder coordinar y de poder tener llegada a los sectores populares, sobre todo al sur, que es el que hoy está más resentido, el que tiene muchas demandas y reclamos contra la presidenta Boluarte, y colocar un ministro del Interior que realmente dé resultados en estos 7 meses que tiene el presidente Gerí para gestionar. Menuda tarea, ¿no? Es titánica tarea, ¿no? Titánica tarea en un momento de criminalidad y de sicariato y de extorsiones, en las cuales el ministro se está voceando en las canteras de Somos Perú a Kluber Aliaga, el cual fue ya exministro del Interior y que me parece que tiene un perfil adecuado por la experiencia Sagasti, ¿no? y por su desempeño como general, tanto en Chiclayo como en el Callao, que hizo un trabajo brillante, el general en retiro Kluber Aliaga, con lo cual sería una de las propuestas. Sin embargo, creo que lo que va a costar es saber quién va a ser el próximo premier, porque tiene que ser, además de las cualidades que hemos mencionado, tiene que tener trayectoria y obviamente experiencia Y para en premier, gobierno. ¿qué nombres ha escuchado usted, que veo que está muy atento Bueno, yo las cábalas? todavía no se han escuchado algunos nombres. Han habido visitas ya a Palacio de algunas personas que podrían, digamos, no ser exactamente ministros, sino podrían estar sugiriendo nombres para poder tener un premier, que creo que eso es la gran incógnita y que lo sabremos recién entre el día lunes y martes, porque tampoco el presidente puede esperar más días. Tiene necesariamente este gabinete como fecha máxima para garantizar la estabilidad política este martes, es decir, un día antes de la marcha, ¿no? Porque tenemos una marcha que es el 15. ¿Y usted piensa que va a ser una marcha importante? Creo que esta marcha va a congregar no solamente a los artistas que van a salir mayoritariamente, son los afectados junto a los transportistas, con toda razón, junto a los transportistas frente a esta ola de criminalidad. Con toda razón, igualmente. Así es, y además saldrá la población que es víctima no solo de extorsión, sino que le roban el celular en cada esquina de la ciudad de Lima. Entonces, esta marcha seguro que va a ser mayoritaria, y el presidente tiene que anticiparse a jurar el nuevo gabinete antes de esta marcha para mostrar que tiene un equipo técnico y obviamente grandes virtudes al señor Gerí para creer que en 72 horas va a tener. eso... Y en segundo lugar, usted le atribuye una respetabilidad por la parte de muchas personas que quieran ser miembros de su gabinete en estas circunstancias. Eso es Vamos a ver si el optimismo con que lo mira eso usted. es lo complicado, don Fernando, porque obviamente es un presidente que, como sabemos, no fue elegido como parlamentario, sino entró como accesitario. Nada menos que de Martín Vizcarra. Luego fue por, digamos, el presidente del Congreso por un acuerdo de las bancadas, y luego el tema de la presidencia le ha venido de manera prácticamente express. Entonces, Sí, conseguir legitimidad y ojo, ¿no? su aprobación, en su desempeño como presidente. así es, y su aprobación como presidente del Congreso estaba en 2.5% en el mes de septiembre. O sea, que estamos hablando que era un presidente con baja popularidad, casi como Dina Boluarte. Bueno, vamos a hacer una pausa, después escucharemos al señor Cárdenas, al señor González y nuevamente al señor Helguera respecto de qué perfil deben tener las autoridades que designe el presidente Gerí, primer ministro y ministro de Economía y ministro del Interior. Ya nos dio su opinión sobre el tema nuestro invitado Juan Manuel Saavedra. Vamos a la pausa y retomamos Enfoque de los Sábados. Estamos conversando con 3 politólogos, analistas de generaciones más recientes que otros, en todo caso, son jóvenes, ya no, tampoco, ¿no? Pero entre los 30 y los 48. Y le toca el turno al señor Cárdenas, ¿no? Para que nos diga qué podemos prever respecto a los nombramientos para formar gabinete, para designar a un primer ministro y sobre todo también a un ministro del Interior.
Bueno, yo creo que el gobierno del señor Gerí empieza de una manera muy difícil, ¿no? Porque su aprobación es cero, ¿no? Recordemos de dónde sale él. Él sale de esta coalición que sostuvo durante 2 años a Dina Boluarte y que ha sido ampliamente repudiada por la ciudadanía en general. Y además tiene este halo de sospecha por su propio desempeño personal. Recordemos el asunto de la violación que fue archivado por el fiscal de la Nación interino, el señor Aladino Gálvez. Tiene investigaciones por enriquecimiento ilícito, tiene investigaciones por corrupción, denunciadas, como usted mencionaba, por Patricia Juárez, nada más y nada menos. Y eso creo yo que puede limitar... Y Patricia Juárez propiamente habló de contrabando ideológico. No habló ella sobre corrupción en honor a la verdad, ¿no? Pero sí era grave que hubiese introducido un tema que tenía que ver con mucho dinero, efectivamente, y que no había sido pasado por comisión como correspondía. Tanto es así que se retiró cuando fue denunciado. Pero, digamos, esos antecedentes podrían limitar que personas profesionales con amplia experiencia, con peso político propio, asuman una cartera sabiendo que tal vez el señor Gerí pues puede durar 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses. Depende mucho de la contundencia que la marcha del 15 de octubre tenga, ¿no? Porque eso, creo yo, va a jugar un papel preponderante en la viabilidad o no viabilidad de un actor tan débil, que es el presidente interino actualmente, el señor Gerí. De la marcha, pero hay otro elemento que hay que ver, el comportamiento de las fuerzas del Estado. Porque hemos visto marchas, por ejemplo, no en Brasil, la del golpe para que Lula no asuma, miles de personas que invadieron instituciones públicas, respaldadas por la Marina de Guerra de Brasil, está preso ahora el jefe, etcétera, y no hubo ni un solo muerto. Claro, Se supo hacer frente a eso sin disparar contra ciudadanos. Y eso que usted menciona es muy importante porque el señor Gerí, cuando Otárola era ministro de Defensa, ya habían ocurrido las matanzas de Ayacucho, 10 personas asesinadas, y el señor Gerí le da el voto de confianza para que asuma el primerato. Entonces, también da el voto de confianza para que Dina Boluarte pueda, digamos, sacudirse de las investigaciones y de la vacancia por las matanzas que hubo post caída de Pedro Castillo. Gerí junto a todo el resto. Solamente 73 congresistas. Pocos que no sean las bancadas que vienen del castillismo en buena cuenta, que no la han brindado. 73 congresistas avalaron a Otárola post matanzas de Ayacucho, ¿no? Y ahí estuvo el actual presidente. Entonces, ¿cuál va a ser su postura? Probablemente, como el tema electoral está muy cercano, no haya pues una represión tremenda como se ha visto en otras marchas contra sobre todo los jóvenes, la generación Z, que es la que está organizando esta marcha el día 15, que no solamente va a ser en Lima, sino va a ser también, por lo menos eso es lo que se ha anunciado a nivel descentralizado, pero si se ve una represión brutal, como ha sucedido en otras marchas y post caída de Pedro Castillo, pues a nivel electoral también las bancadas que sostienen al señor Gerí van a estar pues casi en la misma situación en la que estuvo Merino post Martín Vizcarra, ¿no? Señor González, por favor, su opinión sobre el tema que corresponde ahora que el presidente haga respecto de la formación de un nuevo gobierno. Bueno, Gerí, a pesar de tener una legitimidad constitucional propia del artículo 115 de la Constitución en relación a la sucesión presidencial, no tiene ninguna legitimidad popular hasta este momento. Él se la va a tener que ganar. Y creo que sería un primer gran error reprimir las manifestaciones que van a ocurrir el 15, si él quiere tener una conexión con el pueblo. Lo segundo es que él se debe al Congreso que ha votado por él, se debe también de alguna manera al partido que lo ha llevado a ser quien es él hoy día a sus 38 años. Sin embargo, creo que sería también un error escuchar solamente a los partidos políticos y no escuchar justamente a la calle. La calle lo que está requiriendo son soluciones en torno a la seguridad ciudadana, pero también, y esta mañana lo veíamos en una clase con los estudiantes de Constitucional en la Universidad Científica del Sur. ¿Cuándo? ¿Esta mañana? Esta mañana. ¿Tan temprano? En clase a las 7 de la mañana. Ah, vaya. Pues fíjese. Se levantan temprano para estudiar cosas duras. Y lo veíamos ayer, y lo veíamos anteayer también. ¿Qué perfil deben tener los ministros? Y la generación Z, con la cual todos nosotros tenemos contacto en nuestras clases, pues fíjese,
gente nueva. Es decir, hay profesionales en este país con capacidades para poder ejercer cargos. Y no necesariamente tenemos que reciclar entre los mismos siempre. La gente está cansada de ver a las mismas personas. Pero por otro lado también, fíjese, sí creo que hay ciertos campos donde necesitamos a personas con perfiles bastante precisos y adecuados para el ¿Cuáles son cargo. esos campos para los cuales se hace una excepción de la renovación? Yo creo que relaciones exteriores es un tema que debe reservarse para los embajadores de carrera. Hay una formación adecuada para ello. Creo que también en el campo de la defensa Pero nacional. han habido casos de no diplomáticos que han sido muy buenos embajadores. Basta recordar el caso de Francisco Tudela, por una parte, Sí. con una cierta orientación, pero también Diego García Sayán, Sí. por una posición contraria. Sí, es cierto. Francisco Tudela, es de cierto. manera que no necesariamente hay que ser, de la misma manera que no hay que ser un militar para ser ministro de Defensa, en los países democráticos no es el caso, Ahora, ni un policía para ser ministro del Interior. Por supuesto. Sin embargo, creo que se necesita una formación de alto nivel en el campo geopolítico en el cual nos Eso encontramos sí. ahora. Ahora, Formación de alto nivel para todos los campos. justamente, Relaciones fíjese, exteriores más que ningún otro, porque concerne los intereses permanentes del Estado peruano, sí. en el campo de la defensa nacional, nosotros nos encontramos en un momento excepcional. Hay una coyuntura internacional compleja y se necesita un posicionamiento de parte del Perú, sobre todo en torno a la renovación de lo que refiere a la industria para la defensa. Entonces, se necesita en ese campo personas que sean técnicas y sobre todo que en el campo en el cual nos encontramos en defensa, donde no han habido cuestionamientos, exista una continuidad. Pero sí ha habido cuestionamientos. Algunos sobre compras de armamento. No, tampoco. Algunos cuestionamientos menores, pero sobre todo se han focalizado en otros campos, no tanto en el campo de la defensa. Ahora bien, Pero, repito, ahí también han habido civiles que han sido ministros de Defensa con muy buenos resultados. Para no mencionar sino dos, Alan Wagner, de Alan García, y el señor Pedro Cateriano, que como ministro de Defensa ha gozado de un gran respaldo de los institutos armados y de la opinión pública. Como ministro de sí, Defensa. siempre van a haber excepciones que confirmen una suerte de regla, ¿no? Pero lo que sí creo es que es necesario encontrar perfiles nuevos que no respondan necesariamente a las líneas de los partidos políticos y que representen una suerte de repartija que sería mal interpretada por el pueblo y que justamente afianzaría, no un divorcio, porque nunca ha habido matrimonio entre el pueblo y Gerí, pero un distanciamiento mayor del que existe el día de hoy. Sí, vamos a ver qué nos dice el señor Elguera respecto de este tema. Formación de un nuevo gabinete, ¿con qué lineamientos y con qué tipo de perfiles? Bueno, en principio, y discrepo un poco con algunos puntos, por ejemplo... Qué bien, porque hasta el momento estábamos en un muy alineada consenso la comunicación. demasiado... Bueno, a ver, necesariamente el asunto de ancha base y de coaliciones son importantes por una sencillísima razón. Si nosotros colocáramos un gabinete 100% técnico, al no tener conexión política, simplemente desequilibraría todo y tranquilamente el presidente Gerino podría incluso ser declarado y se le podría hacer nuevamente una especie de impeachment por alguna otra razón, ¿correcto? La conexión con el Parlamento es lo que le ha permitido a Dina Boluarte sobrevivir. Y esa regla es la que ha hecho que algunos presidentes continúen y otros no. Sin embargo, tampoco es eso una regla pura y sana para la democracia. Tanto más que ese mismo Congreso la echó en pocas horas, ¿no? Correcto. Entonces, esta relación tiene que existir, pero además tiene que haber una mezcla, ¿correcto?, de lo político y lo técnico, de la experiencia y lo nuevo, porque es necesario el cambio generacional, pero no puede ser de un momento a otro y menos en este momento porque no le daría la sostenibilidad política. Diferenciamos lo político de lo social, ¿correcto? Lo social, la calle,
¿correcto?, está demandando otro tipo de prioridades y allí sí se necesita especial atención, principalmente en algunas carteras. Vamos a hablar después de la pausa sobre eso, porque lo que está reclamando la calle sobre todo es seguridad. Correcto. Y una lucha honesta y profesional contra la delincuencia sin complicidades. Sin embargo, yo quisiera que en 30 segundos nos diga si ha escuchado nombres usted, algunos de los cuales ha podido quedar retenido en sus oídos, así como nos hizo el señor Saavedra. Bueno, de parte de las bases políticas de Somos Perú suena el nombre de Clover Aliaga, sin embargo, es un sonido más de otros, ¿correcto? Porque aquí tenemos que ir más allá de lo ideológico y de lo partidario, porque se necesita alguien eficiente y con los pergaminos necesarios para hacer lo correcto, que es perseguir a la delincuencia y respetar a los civiles en las marchas pacíficas. Y eso ya es un pergamino bastante complejo, pero sin embargo es una de las tres aristas, porque luego viene el Ministerio de Defensa y de Justicia, que es el trinomio al cual Gerí debería dedicarse y velar por esa independencia. Por mi parte, puesto que les he preguntado, debo decir que yo he escuchado para el interior el nombre de Jorge Angulo, el ex comandante general de la policía, retirado de una manera bien arbitraria, pese a la unanimidad en reconocimiento a su integridad, a su idoneidad. Sería una rehabilitación, pero es difícil que el señor Gerí se aventure con una medida de este tipo que lo llevaría a enfrentarse con algunos de sus aliados parlamentarios. Es cierto que el nombre de Clover Aliaga parece un poquito más coincidente. Además es de Somos Perú, ¿eh? Yo sé, precisamente por eso un poco más coincidente que un general de la policía independiente como el Jorge Angulo. Vamos a hacer una pausa y yo quisiera que hablemos sobre las elecciones. ¿Qué modificación puede generar respecto a las intenciones de voto que se reflejan en las encuestas? El señor Saavedra tiene una experiencia particular en materia de encuestas, pero todos las leemos, aunque algunos despotrican de ellas cuando les va mal en ellas, con mucha frecuencia, pero el señor de Leguera también nos podrá ayudar respecto de cómo anticipan ustedes que lo sucedido durante las últimas 48 horas pueda alterar las tendencias de la opinión pública respecto de sus intenciones de voto. Vamos a hacer una pausa y retomamos Enfoque de los sábados con 4 politólogos en la cabina de RPP. Queremos en este último segmento, el Enfoque de los sábados, hablar sobre el impacto de lo sucedido, la larga tarde de los cuchillos en el Congreso. ¿Qué impacto puede tener sobre la percepción que el electorado se hace de los partidos políticos y, en consecuencia, sus intenciones de voto? ¿Qué nos dice sobre el tema, señor José Manuel Saavedra? En principio, los ciudadanos saben que han habido partidos que han sostenido a la presidenta Boluarte y además porque en las redes sociales se ha hecho toda una campaña, ¿no? Que se ha hecho viral, digamos, señalando qué partidos sostenían a la presidenta Boluarte y por qué ahora dejan de apoyarla faltando pocos meses para las elecciones. Entonces, eso le va a costar votos a algunos partidos, yo creo que algo de votos, porque muchos de ellos tienen una votación muy baja. Estamos hablando que el que más votos tiene, que es Rafael López Aliaga, tiene entre un 10, ¿no? y 11%. Y con un voto duro que es de 7, 8%, un voto, digamos, que es leal a López Aliaga. Y viceversa, ¿esto podría beneficiar a quienes estuvieron siempre contra Dina Boluarte? Por supuesto, yo creo que esto va a beneficiar sobre todo a los invisibles, a los que hoy no vemos, a ese 50% de la población que no sabe por quién votar y que va a decidir por aquel candidato que no sé si en esta marcha o en la campaña electoral haga un video viral con un mensaje potente y que se vuelva obviamente famoso de la noche a la mañana, enarbolando algunas banderas, que es el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la lucha anti la corrupción y pueda convertirse en un nuevo, digamos, líder político nacional, como ocurrió en Chile con el presidente Boric, que en un momento alzó las banderas, las protestas y se volvió presidente. Esto hay que analizarlo, hay que esperar qué es lo que va a pasar en los próximos meses, porque igual la ciudadanía tiene que formarse ya un concepto en principio de lo que está pasando, si aprueba o no desaprueba el presidente, si va a seguir votando por Fuerza Popular, si va a seguir votando por los candidatos que están en este momento en los primeros lugares, o ese 50% que está decepcionado, que es antisistema, que no le gustan los partidos tradicionales. ¿Y usted cree que la prueba de fuego tendrá lugar el miércoles 15?
Yo creo que sí, pero el presidente Gerí tiene que juramentar a su gabinete un día antes para poder bajar la presión de lo que la calle. Porque si él no tiene Hacer un gabinete que inspire confianza, no Sí, solamente no, un por gabinete, supuesto. sino que inspire Fíjese, confianza como premier- de gente independiente y limpia. Así es, y con capacidad de concertar con todas las fuerzas políticas y capacidad además, un premier que tenga, digamos, las credenciales para ir a Puno, para ir a Juliaca, para ir a Cusco y hablar con la población. Bueno, Alguien que no le tiren bueno, piedras, ¿no? Vamos a ver Vamos a todo ver eso. si hay, si existe. Tomamos nota. Vamos a ver qué nos dice ahora el señor Cárdenas, profesor de la Universidad Ruiz de Montoya. Bueno, yo creo que vamos a ver un escenario electoral sumamente fragmentado. Son 35 partidos políticos, no lo olvidemos. Es la primera vez que algo sucede así en el Perú. Y los partidos que han sostenido a la coalición, digamos, de Dina Boluarte están sumamente desprestigiados, ¿no? Sumamente desprestigiados. Hay un hartazgo que no se ha visto, y eso que el Perú tiene una historia larga de hartazgos con sus políticos, pero a estos niveles no se ha visto, Son, por lo sin menos... embargo, los que encabezan o encabezaban las intenciones de voto. Claro, pero digamos, El señor el gran el señor elector la señora Keiko no sabe y por quién Acuña, votar, ¿no? o es un voto antisistema, que es más del 50% de la población. Y si usted ve que tienes 35 partidos en la contienda, con muy pocos votos puedes llegar a una segunda vuelta, ¿no? Entonces, quien se posicione como más antisistema, más anti-establishment y logre canalizar el descontento, la frustración, el enojo que existe con la clase política peruana, puede tener una oportunidad, ¿no? Y yo coincido con mi colega, es muy importante ver quién va a beneficiarse de lo que se vea el 15 de octubre. El día de la manifestación. Podríamos, tal vez se pueda aparecer algún candidato que no está en la plancha actualmente, porque recordemos que históricamente los que van primero 6 meses antes de la elección nunca ganan. Y no necesariamente, algunos sí ganan, pero no necesariamente. Señor González. Yo creo que todavía es muy temprano para poder analizar esa arista. Creo que no hemos pasado todavía por la lavadora de marketing político, de psicosociales que seguramente van a aparecer, donde los especialistas en estas materias son bastante habilidosos para crear narrativas y cambiar en realidad elementos históricos. Lo que normalmente debería pasar es que los partidos que han sostenido a Boluarte no se vean beneficiados, y más bien los que, al contrario, estaban desde el comienzo en contra de la vacancia y que tienen un capital político en el sur muy poderoso, pasen a la segunda vuelta y se vean reforzados con este hecho. Pero nuestro país no sigue, lamentablemente, lógicas destinadas a ser estudiadas en el campo político habitual. Creo más bien, y estoy más bien convencido, de que se van a tratar de crear nuevas narrativas, y de hecho lo que ha sucedido y que nos ha sorprendido a todos en su rapidez, de todas maneras tenía que suceder en algún momento. Se tenían que despercudir de Dina Boluarte para poder avanzar en el entorno electoral. Bueno, se habló sobre Toledo también, que tenía una popularidad baja y duró, hubiera podido durar, ya había pasado peores circunstancias, ¿no? Sin embargo, los partidos no No podían... no era inevitable que suceda lo que ha sucedido. Los partidos no podían seguir estando aliados a Dina Boluarte hasta Eso el día anterior a las siempre se elecciones. previó, eso sí fue previsto. En algún momento por le iban a ustedes. soltar. Pero tanto ojo, así Toledo como- solo llegó a 7% de esa aprobación. Dina Boluarte está en casi en cero, ha terminado. Señor Helguera. Bueno, tengo que sacar a colación que en la última encuesta que hicimos en la consultora Imasolu, nosotros tenemos un diagnóstico en donde las candidaturas más importantes, como la de Rafael López de Aliaga, que llegó a empoderarse en un 14%, la de Keiko Fujimori, que le seguía con un 8%, y digo le seguía, también está el señor Carlos Álvarez con un 6%, o César Acuña con un 4%. Esto puede variar en tanto la elección del gabinete sea oportuna, pero en segundo lugar, manifestaciones como estas. Ahí coincido en que si López Aliaga, Keiko y los que están encabezando estas encuestas no tienen una variación determinada o preponderante, sí podría ser que desde el lado de la izquierda
un candidato se puede ejercer, pero no creo que en estas marchas, por lo menos en las venideras, pero sí de a pocos, sí del interior del país. No creo que sea un personaje político que vaya a aparecer en las marchas para que cambie el escenario de las encuestas en estos momentos, porque justamente hay personajes políticos que quisieron colarse en la marcha y fueron retirados, ¿no? Philly Butters, que nos sigue en la encuesta, por ejemplo, también ha tenido un rechazo ante la población de Puno. Entonces, por mi lado, creo que esto van a hacer desde el interior del país con un sistema de hartazgo. Bueno, prestaremos atención. En todo caso, yo estaré en Arequipa el día 15. De mes podré hablar sobre lo que veo en Arequipa, lejos de Lima. Muchas gracias por haber estado acá, haber estado por la mañana, sobre todo usted que viene de dar clases a las 7 de la mañana. Gracias por su puntualidad también. Don Fernando, sí, solamente un anuncio. Nosotros tenemos una propuesta que vamos a enviar al presidente de la República desde la Misión Internacional de Ciudades Seguras en Seguridad Ciudadana con 5 puntos importantes para... ¿Cuándo lo va a enviar? Apenas está instalado el gabinete, porque no podemos interrumpir al presidente. Copia nosotros, y vamos a mandar copia. Hablaremos ahí. Cuando esté listo este documento, tomaremos contacto con usted. Muchas gracias por su presencia, que tenga un buen fin de semana. Gracias. Y que todo suceda de la mejor manera para las instituciones del Perú, para la seguridad de los ciudadanos y para la libertad de expresión de quienes quieran manifestar de una manera pacífica, sin destruir propiedad privada ni pública y menos atentar contra la vida de otros. Muchas gracias por su presencia acá, que tengan un buen fin de semana.